Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, soy pastor en Casa Bíblica Argentina y tengo a mi lado a Paula Pared de Mancilla. Ella es mi esposa. Tenemos una familia con varios hijos, 3 hijos, y ella es preventora de abuso sexual infantil de EPASI. Trabaja en el Ministerio de Niñez en Casa Bíblica Argentina y trabaja con el equipo que hay detrás con los niños, que está llevando adelante todo lo que tiene que ver en la enseñanza, la contención y la promoción de una niñez saludable. Y además ella es docente y ha estado ejerciendo por muchos años en la actividad pública y privada en diversos lugares. Muchos años de esos que ha trabajado ha sido en lugares vulnerables, en colegios en sectores vulnerables. Ha ejercido la docencia en la niñez en Buenos Aires, la mayoría de los años que ha estado trabajando, y también en San Luis, en diversos contextos, ejerciendo la docencia, y ahora trabajando directamente en la congregación para nuestra asociación, y bueno, todos esos años de experiencia en lugares de trabajo espiritual también, lugares carenciados, ha llevado también a repensar desde la pastoral y desde la sociedad, como integrantes de la sociedad, qué podemos brindar a nosotros en este tiempo que tanto se necesita. Así que bueno, ya me he presentado a Paula, que está a mi lado, y les agradecemos a todos los que están compartiendo. Así que, bueno, acá estamos. El Señor les bendiga, ¿cómo están? Bueno, un gusto de poder estar junto a ustedes, nosotros de este lado, pero bueno, una bendición que ustedes hayan podido unirse para poder adquirir estas herramientas, como hemos hablado la otra vez. Es necesario estar informados, más que nada en este tiempo. Es muy importante tener herramientas, aunque digamos, yo no fui abusada, no conozco ninguna situación de abuso, pero al tener el conocimiento, muchos pensaban que estas situaciones estaban lejos de ellos, ¿no? Que pasaban en contextos de extrema pobreza, de mucha vulnerabilidad o en situaciones de mucha crisis, pero bueno, al tener estas herramientas nos vamos a dar cuenta de que estas situaciones de abuso pasan mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos, y en contextos que nosotros podemos decir es imposible que pase acá, pero sin embargo pasa. Así que bueno, podemos comenzar. No sé si querías decir algo más o ya... No, simplemente gracias a los que se están conectando, que son varios. Todas las herramientas que aportemos podríamos hablar y decir que es las primeras herramientas como para tener un panorama de cómo trabajar en lo que es la prevención de abuso sexual infantil. Por lo cual, si tenés muchas preguntas que te surjan, posiblemente no respondamos todas, pero todo lo que digamos te va a ser de herramienta principal, inicial y de gran bendición para poder afrontar esta temática desde tu hogar, desde tu familia, con tus hijos, estar atentos. Así que no vamos a poder abarcar todo, pero con el tiempo iremos avanzando sobre la temática. Así que si tenés un anotador y querés ir anotando, podés hacerlo, y si tenés preguntas, que posiblemente muchas escapen a esta charla inicial, la podés mandar por privado y vamos a poder luego armar las próximas charlas y poder dar una respuesta más concreta a diversas inquietudes que tengan. Bien, es importante saber que este es un tema muy movilizante, un tema que por ahí no es adecuado, por decirlo, por el tema que vamos a tocar y lo que vamos a hablar, que haya niños cerca escuchando. Si sos mamá y tenés tus chiquitos ahí con las orejitas paradas, que a veces parece que están distraídos, pero sin embargo tienen las antenitas ahí bien sintonizadas, es importante que no le escuches o te pongas auriculares. Esta charla va a quedar guardada, así que bueno, más que nada por las preguntas que después van a surgir, los nenes te van a preguntar y bueno, quizás no están todavía maduros para el tema que vamos a hablar en este momento. Bueno, comenzamos. Abuso sexual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual infantil? Es una actividad sexual de un adulto
ya sea hombre, mujer o adolescente, en posición de poder hacia un niño o hacia una niña, o prejuvenil, con el fin de obtener placer propio, placer sexual, ¿no? Es convertir a una víctima en su, no lo ven como una víctima, sino en su objeto de placer. No lo ve como un acto de amor, sino como un acto de cosificar a ese niño, a esa niña, con el fin de tener su propio placer. Siempre hay que tener en cuenta que el abuso sexual no es solo acceso carnal como comúnmente se cree. Se cree que el abuso, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando solamente de una violación. Cuando hablamos de violación es que ya es algo que viene... De una violación sexual. Exacto. Con acceso carnal. Con acceso carnal. Pensamos que eso es el abuso sexual, ¿no? Abuso sexual tiene muchas facetas, ¿no? Y el acceso carnal es el último tramo. Pero todo esto lleva algo previo, un trabajo previo del abusador hacia la víctima. Hay dos tipos de abuso sexual, con contacto físico o sin contacto físico. Voy a empezar con el abuso sexual sin contacto físico. Estamos hablando del abuso sexual emocional, ¿no? Que muchas veces es difícil de comprobar. Muchas mamás tienen sospechas de que su hijo es abusado, pero cuando lo llevan al pediatra, lo llevan al doctor, lo revisan y dicen, no, señora, su hijo no tiene nada. Así que bueno, la mamá se queda con que su hijo no es abusado, pero sin embargo, el nene estuvo dando señales y muchas veces esos abusos quizás no sean físicos, pero sí emocionales o psicológicos, ¿no? El niño ha sido expuesto a pornografía, ha sido expuesto a manoseos, ha sido expuesto a que un adulto le haya mostrado sus partes íntimas, ha sido expuesto a froterismo, que es contacto genital de un adulto con un niño cuando muchas veces lo sienta UPA y frota sus genitales con el fin de tener placer sexual. Estamos hablando de grooming, como lo habíamos visto la otra vez, cuando dimos la charla de educación en valores. El grooming es cuando un adulto se contacta con un niño y le muestra, ya sea fotografías, le muestra fotografías de desnudo, le muestra pornografía, le pide al niño que se saque fotos desnudos, fotos sensuales. Sí, pero el grooming, disculpame que te interrumpa, sí. También muchas veces, pues es como un niño o un jovencito cae ante esta situación. Porque generalmente en el grooming también dice, ¿cómo va a caer ante un ejemplo, por ejemplo, una persona mayor, grande, adulta? ¿Cómo va a caer en manos de un adulto? Porque generalmente el grooming también lo que facilita las redes sociales es esconderse tras una fotografía falsa, un perfil falso, una imagen falsa, y con juego y de manera entendida, porque el adulto ya está muy capacitado para hacer un grooming o un acoso de este tipo, lo lleva al niño a poder caer, y luego, al ser una persona que tiene poder a través de la imagen sobre el joven o la joven, lo que hace también después es, con la foto que tiene, en el caso de que le haya mandado, después amenazarla, decir, mira, seguí mandándome fotos porque si no, esta foto se la voy a mostrar a tu papá, a tu familia, a todos, y empieza a amenazar, entonces ya se encuentra atrapada la persona, el niño, el joven. Bien, ahora vamos a ver algunas estadísticas. Las voy a leer porque son algunos números, yo con los números un poco me pierdo. Estadísticas sobre cosas que estamos viviendo actualmente, no son datos viejos, son datos actuales. Y vamos a ver que el acoso sexual, el abuso sexual infantil no es algo que sucede en forma esporádica, es algo que sucede cotidianamente, que sucede en lo secreto, y nosotros muchas veces hemos tenido situaciones y de niños que
que no sabíamos que estaban siendo abusados y quizás han sido abusados delante, como estoy hablando quizás como docentes, como profesores, como familiar, y estas situaciones han escapado delante de nuestros ojos por no tener justamente esta información o estas herramientas. Ahí está. Gracias. Bien. Voy a leer, ¿eh? En América Latina, 2 millones de niños son abusados por año. Estoy hablando 2 millones de niños por año. Entre el 70 y el 80% de estos niños son mujeres. Según datos brindados por UNICEF, un niño es abusado cada 15 segundos. 4 niños por minuto, 228 niños por hora. En lo que estamos hablando acá, ya hace 15 minutos, estamos diciendo que han sido un montón de niños que están siendo abusados en sus hogares y nosotros no tenemos cuenta de esto. Según registros de PASI, la fundación a la cual yo represento, que es Equipo de Prevención de Abuso Sexual Infantil, el 66% de niños o niñas víctimas de abuso tienen padres o madres que desconocen lo que le está pasando a sus hijos. Se enteran después, sus hijos están siendo abusados delante de sus ojos y no lo pueden ver, porque no tienen la información, los datos de cuáles son estas señales que nuestros hijos dan para que los padres puedan detectar de que el hijo es abusado. Perdón, sigo acá. 4 de cada 10 adultos ha sufrido abuso sexual en algún momento de su infancia. El 90% de los abusadores fueron abusados cuando eran niños. O sea, el 90% de los abusadores son repitentes de lo que ellos han sufrido cuando eran niños. El 30% de los consumidores de pornografía infantil terminan poniendo en práctica lo que ven. ¿Y por qué blanco mayormente son los niños? Porque los niños son más vulnerables. Los niños, en su inocencia y en su incapacidad, quizás fuerza física o psicológica, son más vulnerables de ser engañados. Dijimos que el 90% de los niños que son abusados están siendo abusados en el contexto de su hogar, en un ámbito intrafamiliar. Y el 90% de las denuncias dan cuenta de que el que abusa es un miembro de su propia familia, ya sea su papá, su abuelo, su tío, un amigo muy cercano de la familia. Son personas de mucha confianza para el niño. Por eso es tan difícil develar que un niño es abusado, porque el niño no lo ve como un abuso en sí. El abusador ha tratado de todas las maneras de que el niño crea de que es algo que pasó porque el niño lo provocó, porque el niño lo ha seducido, porque es su amigo, porque es la persona a quien el abusador ama, entonces le hace estas cosas porque lo ama, porque quiere darle un regalo. Todas estas cosas que le dice hace que el niño sienta en cierta manera que la persona que lo abusa no es alguien que está cometiendo un delito, aunque inconscientemente el niño lo sabe, ¿no? Sí, porque le genera culpa, digamos, es generar culpa, también trabajar con amenazas, también decirle que eso es amar, que eso es amor, sabiendo que el niño, justamente lo que decía Paula, es que es vulnerable a muchas cosas que no entiende por primero por su edad y porque de manera emocional, intelectual, está incapacitado a entender como un adulto. Entonces son fáciles de generarle culpa, de enseñarle lo que es el amor de manera deformada cuando el niño todavía no ha desarrollado en su vida estas capacidades. Y también con amenazas. Le voy a decir a tu mamá, si le digo a tu mamá, la familia se destruye. Digamos, pero el adulto tiene todas las herramientas, por eso es un abusador, por su lugar de poder hacia un niño. Ese poder que tiene hacia un niño, por eso es un abusador. Entonces, tiene muchas estrategias que el niño no tiene.
y el niño justamente al ser abusado entra en un círculo que después no puede salir. Se siente culpable y todo lo que genera un adulto conscientemente de su abuso. Que el niño siente sentimientos contradictorios. Esto de amor y odio es como una dicotomía de la persona que me ama no me puede hacer mal, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a contar esto si es algo que le hace bien a esta persona que yo amo, que es mi papá, que es mi abuelo, que es mi tío y que me hace regalos? Entonces, el niño en su inocencia está en este, ¿cómo decirlo? En esta situación que no sabe si está bien o está mal lo que le está pasando. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo que hace que un niño sea abusado, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué algunos niños son abusados, otros no? O por plantearlo de otra manera, ¿qué hace que el abusador busque a algunos niños y a otros no? ¿Cuáles son las características? Y una es justamente esta, la vulnerabilidad, que el abusador no va a buscar niños que saben que lo van a delatar, niños que están bien plantados y que saben que van a contar lo que les está pasando. Va a buscar justamente niños que necesitan, que están quebrados emocionalmente, con falta de afecto, y los van a buscar y los van a engañar y les van a decir un montón de cosas, haciéndole creer que estos niños están siendo amados. Niños que son calladitos, hay que tener cuidado. Papás, mamás, enseñémosles a nuestros hijos a hablar, a poder poner en palabras lo que sienten. Ya habíamos hablado la otra vez de esto, cuáles son los factores que hacen que el niño sea protegido de abuso sexual infantil. Yo les invito a que puedan ver la charla que hemos tenido la otra vez junto con él, con Sami, sobre educación sexual en valores. Y enseñarle a nuestros hijos a prevenirse, ¿no? A prevenir de estos abusos. Es necesario que el nene pueda plantarse y decir no me toques, mi cuerpo es mío, no me toques mis partes íntimas porque son mías. Si un niño no sabe esto, no es acceso fácil para el abusador. Un niño que se le está diciendo todo el día, cállate la boca, no hables, quédate quietito, no opines, el niño sabe que si cuenta algo lo van a callar. Entonces es importante escuchar al niño, creerle al niño. También un niño que ha crecido en contexto de violencia, que es maltratado, que en su hogar hay discusiones todo el tiempo, hay golpes. Este niño que ha crecido en este contexto naturaliza la violencia. Cree que esto es normal. Entonces, ante un abuso, cree que es algo natural, que es algo normal. No conoce otra realidad. No sabe que lo que él está viviendo no es normal, que lo puede denunciar, que es un delito. Un niño que ve todos los días violencia, que ve abusos, toma esto como algo real, como algo normal, cuando en realidad no lo es. El uso de Internet sin control de los padres, la exposición a las redes, la exposición cada vez más temprana, cuando le damos a nuestros hijos el celular sin nuestra supervisión. La otra vez hablamos y decíamos que no hace falta que los niños busquen pornografía, porque la pornografía los busca a ellos. Justamente las empresas encargadas de mostrar pornografía, el público, saben que el público son los niños. ¿Saben por qué? Porque un niño que consume pornografía a edad temprana no va a poder dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque se convierte en adictos. Un niño que es expuesto ya ha sido violado en sus emociones, ha sido violado en su psiquis. Y un nene que ve pornografía, los psicólogos dicen que estas imágenes no se borran, quedan grabadas en su psiquis, en sus pensamientos. Y un niño que no es, que tiene un vacío emocional, va a buscar
justamente este tipo de estímulos. Y ese es un tipo de abuso sexual también, aunque no haya una persona física con el nene, abusándolo, como decíamos, con él, con acceso carnal, es una violación en sí. Bueno, no es un tema fácil de hablar, perdón, es un tema muy movilizante, a mí también ya lo he hablado muchas veces, esta charla lo he dado muchas veces, pero es un tema muy movilizante, es un tema que lo tenemos que escuchar, es un tema que lo tenemos que saber, es un tema que los papás tenemos que estar alertas y saber que estos casos se dan muy seguidos, ¿sí? Yo hace un año que me recibí de preventora de abuso sexual infantil y cada vez que doy charlas surgen un montón de personas que me dicen, yo fui abusada cuando era niña. Y yo se lo conté a mi mamá y mi mamá no me creyó. Entonces es muy importante, papás, tener estas herramientas y saber que los niños cuando nos cuentan algo así no están mintiendo. Es muy importante saber que puede pasarle a nuestros hijos y puede pasarle en una fracción de segundos de nuestro descuido. Cuando yo era chica, tenía un vecino y fue un segundo que yo subí a la terraza y este vecino se bajó los pantalones delante mío. Yo en mi susto me escondí, me fui, corrí, pero nunca me animé a contarle a mi mamá. Pero gracias al Señor, el Señor me guardó de este vecino, pero yo no sé si este hombre era un abusador y lo ha hecho con otras niñas. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a poder contar, a poder hablar, estas personas van a ser expuestas y nuestros hijos van a ser protegidos, van a ser guardados y van a ser prevenidos porque ya tienen las herramientas anticipadas para saber cómo actuar en estas situaciones. Y a veces son cosas sencillas, por eso les decimos que presten atención y tomen nota, porque cuando hablamos de prevención, trabajar para que nuestra familia sea una familia sana y saludable, estamos previniendo. Si trabajamos con nuestros niños a enseñarles a expresarse y a no callarlos la boca todo el tiempo, no hables, no hables, no hables, y no tienen su momento de poder expresarse libremente ante las cosas propias de niño, que a veces a los adultos no son importantes para un adulto, pero para un niño sí. Nosotros ver la importancia que le genera a un niño expresarse, eso es lograr trabajar en la prevención de abuso. Como dimos en una charla anterior, dar herramientas y enseñar sobre educación sexual en valores, como fue una charla anterior, también les da herramientas para saber lo que es bueno y que no. Entonces, estar atentos. Un niño expuesto a una persona desnuda o que quiso pasarse o quiso hacer una acción, el nene eso le queda en la cabeza y a veces cuando un niño dibuja también lo expresa, dice, ¿cómo dibuja tan perfectamente? ¿De dónde sacó esto? Si no conoce, no sabe. ¿De dónde sacó? Bueno, hay que estar atentos porque todo lo que es prevención tiene que ver con la educación nuestra y la responsabilidad nuestra de poder tomar una decisión. Es decir, yo decido con mis hijos enseñarles a expresarse. Yo decido con mi familia a tener relaciones saludables y sanas. Yo decido con mi familia a enseñar la educación sexual a los niños desde pequeños. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Y eso es prevención. Y a veces tomamos decisiones los adultos o en las congregaciones, decisiones como decir, bueno, a los baños no los dejamos ir solos. Tienen que hacer fila afuera, los tenemos que ver, tienen que ir con sus padres. Uy, pero vamos a ver, si él sabe ir solo a un lugar público al baño, si él sabe solo ir al club, ir al baño, ¿por qué toman esas decisiones de que tienen que ir acompañado? Digamos, hay todo detrás un trabajo estratégico que es necesario. Entonces lo perdemos de vista un rato y es un segundo que pueden suceder cosas. Y si por perder de vista a un niño te sucede algo en tu familia, tampoco te
acuses de ser un mal padre, porque puede ser que se te escape algo, puede ser que en un segundo, pero una familia bien trabajada, bien acompañada, ese desliz de un niño que se escapó 10 segundos y que le sucedió algo, vamos a poder trabajar y apoyarlo, pero que nunca pase que no sea por una irresponsabilidad de no haber trabajado en estas áreas preventivas. Bien, hay ciertos mitos que debemos conocer para abrir los ojos. Uno de esos mitos es que los chicos inventan cosas para llamar la atención. Como decía él, un nene que dibuja dibujos explícitos en sexualidad no está inventando, no puede dibujar algo que no conoce. Yo tenía un alumno en jardín que dibujaba personas, pero le dibujaba sus partes genitales en detalle. Y chiquito, 4 años. Entonces, indagando, hablando con la directora, me contaba que este nene vivía en un contexto de mucha pobreza, donde su casita era una sola habitación, ¿no? Y ahí vivían toda la familia. Vivían sus padres y sus hermanos mayores con sus parejas, también con su hermano con su novia. Y seguramente este nene veía todo lo que hacían sus padres o su hermano. Ha sido obviamente expuesto a sus ojitos han sido han visto cosas que no estaban bien para su edad, ¿no? Entonces, los niños no van a inventar. Si ellos cuentan algo hay que creer y prestar atención qué es lo que ellos nos cuentan. Si cuentan cosas con mucho detalle, hay que prestar atención. Si ellos juegan juegos de índole sexual, es porque en cierta manera seguramente han estado expuestos a alguna imagen o alguien ha abusado de ellos. Así que tenemos que estar alertas, los padres, los docentes, parientes, todos los que están escuchando en este momento, alertas a lo que nuestros hijos nos dicen. ¿Y puedo agregar algo? No sé si también lo tenés para comentar, pero hoy la educación sexual en los colegios es una educación sexual depravada, donde enseñan cosas a los niños desde chiquito, van más allá del límite de la imaginación. Por eso también cuando tienen juegos de índole sexual o dibujan con demasiado detalle o dibujan relaciones sexuales, prestar atención y no decir, inventa cosas, sino tomarlas y estar atentos e investigar en el colegio qué les están enseñando, quién vino a visitar a enseñar educación sexual. Se ve en algunos colegios y se va a ver más seguido que vengan transexuales a enseñar educación sexual a los colegios y diversidad de género. Ya en algunos países está pasando, Estados Unidos hemos visto casos, Canadá, y acá también hemos escuchado casos de jardines de infantes donde las maestras a los niños le han enseñado en su clase de educación sexual que se bajen los pantalones, que hay niños, que hay niñas, bueno, obviamente dicen que pueden elegir qué es lo que ellos quieren ser, si quieren ser niños o niñas, y que se toquen entre ellos, que se toquen sus partes y que toquen los genitales de su amiguito. A la Fundación de Paz y ha llegado muchos tipos de estas denuncias, donde la maestra jardinera es la que incentiva a los niños a masturbarse y a tocar a los amiguitos. Y no estoy hablando de otro país o de casos muy lejanos, estamos hablando de cosas que están sucediendo en los colegios de nuestros hijos. Por eso, digamos, la responsabilidad. Cuando sucede algo, como comentábamos recién, atentos. ¿Inventan cosas para llamar la atención? No. Estemos atentos y empecemos a investigar en el colegio, en la familia, en el club, qué es lo que pasa. No dejemos esto a la ligera, no lo dejemos en el futuro, lo solucionaremos, veremos. No, seamos responsables. Eso es prevención. Bien, otro de los mitos es que el abusador abusa porque las niñas lo seducen, porque las niñas son seductoras y lo han provocado.
El abusador abusa porque es abusador, porque es un perverso, porque en su mente ya está corrompida. Y él se encarga de culpabilizar a los niños a los cuales abusa, de echarle la culpa. Pero la víctima no tiene la culpa, el niño no tiene la culpa de lo que este hombre hace, esta mujer hace, este joven hace. Hay que enseñarle al niño, obviamente, el cuidado de su cuerpo, pero si el niño ya ha sido abusado, hay que enseñarle al niño también que él no tiene la culpa de lo que le pasó. El abusador abusa porque es un pervertido, porque es un perverso. Otro de los mitos es que el abuso sexual ocurre solo en las familias pobres y sin educación. La autora del libro Abuso sexual en las mejores familias, que se llama Irene Intevi, es un libro muy bueno. Ella cuenta que el abuso sexual, ella ha investigado por años y ha plasmado en este libro toda su investigación. Es un libro muy completo y cuenta que el abuso sexual ocurre en todos los estratos sociales, en todas las religiones, a cualquier edad, ocurre en todos los contextos, no solo en los contextos de pobreza como se ha creído normalmente, sino que dice que ocurre tanto en las familias de clase baja como en las clase alta. Pero en los casos de familia de clase alta, tienen los medios económicos para tapar el abuso, ¿sí? El noticiero, los medios de comunicación tienen acceso mayormente a los casos de familia pobre. Pero cuando pasa en abusos, estos abusos en familias adineradas, es tapado y es callado y no llega a mayores. Otro de los mitos es que no sirve de nada denunciar porque la justicia no va a hacer nada. Es verdad que la justicia en Argentina es muy lenta, que cada 100 casos solo uno llega a resolución, llega a dictamen, pero sí es necesario hacer la denuncia. Es necesario que el abusador sepa que ha sido denunciado. Y es necesario también que el niño sepa que su mamá, que sus papás han denunciado a esta persona que le ha hecho tanto mal, porque de esta manera el niño se siente cubierto y se siente protegido. Y es una forma también de que se siente sano, de saber que su mamá lo ha escuchado y que ha hecho la denuncia, se siente protegido también, ¿no? Vamos a ver ahora el perfil del abusador sexual. ¿Quiénes son los que abusan? El abusador no es alguien desconocido para los niños. Por eso es tan fácil el acceso a este niño, ¿no? El abusador es un adicto sexual. Es un adicto, lo ha sido y lo va a seguir siendo. Busca mayormente profesiones u oficios cercanos a los niños, ya sean maestros, pediatras, profesores de educación física, profesores de fútbol, docentes, están en un contexto donde tienen fácil acceso a los niños. Hace un tiempo atrás, no sé si lo vieron en el noticiero, un maestro, creo que fue en la segunda semana de que empezó la cuarentena, salió en varios medios, yo lo leí en el diario. Un maestro que se comunicaba con sus alumnos y los hacía ir a buscar la tarea a su casa. Y bueno, los padres de uno de los alumnos leyeron el celular del nene, los mensajitos, y vieron que eran contenidos bastante subidos de tono, ¿no? Hacia su hijo. Y bueno, lo denunciaron. Y cuando la policía fue a la casa de este maestro de primaria, creo que de séptimo grado, de sexto grado, perdón, lo encontraron justamente, entraron a la casa de este hombre y lo encontraron en la cama con uno de sus alumnos. Y encontraron un montón de material pornográfico y bueno. Y lo que me llamó la atención de esta nota periodística era que el asombro de los padres, ¿no? y de los niños, que decían que era un maestro excelente, que todos los nenes lo querían, que era un maestro ejemplo, que de todos los maestros este era el favorito de los niños. Y nadie podía sospechar de lo que estaba pasando.
Entonces tengamos cuidado cuando un adulto es muy cariñoso con nuestros hijos. No digo que bueno, sí digo, sospechemos. A veces es preferible prevenir, ¿no? Tenemos que estar alertas. Yo lo plantearía desde este lado, que el abusador siempre va a buscar el contacto con el niño y busca profesiones de ese estilo. Yo justamente pensaría desde ese lado, que un profesor de educación física, un profesional de la salud que trabaje especializado en niñez, un maestro, un profesor, justamente hoy en día todos los que estudian esas profesiones tienen una vocación con los niños, pero posiblemente muchos de ellos se aboquen a este sector de trabajo justamente para poder estar cerca de los niños y abusar. Por eso, digamos, yo nunca pensé que el profesor bueno, justamente el profesor ese siempre tuvo este problema y se estudió para poder meterse en ese lugar de autoridad sobre un niño. Por eso hay que tener cuidado, sin generalizar, pero sí sin decir, uy, ¿cómo pudo llegar a pasar con alguien, con el ciudadano ilustre? Bueno, el ciudadano ilustre puede llegar a ser el menor ilustre de todos y por eso estar atentos, sin meter a todos y generalizar, pero sí saber que el niño, cuando está con adultos, nosotros tenemos que ser responsables y tomar la decisión de velar por ellos para que esto no ocurra. Bien, tenemos el caso, ustedes sabrán, lo habrán escuchado, del pediatra en el Garraham. Nadie sospechaba cuando salió toda luz, los médicos, enfermeras decían, teníamos el monstruo entre nosotros y no lo sabíamos. Nadie nunca se imaginó de lo que estaba pasando. Otra de las cosas es que el abusador planifica el abuso, no es algo que ocurre, planifica. No es algo que ocurre de repente. Es algo que ya lo viene pensando en su mente y viene preparando. Por eso decíamos, cuando se denuncia una violación con acceso carnal es porque ya es la última instancia, es porque el niño ya venía siendo abusado. ¿Sí? Primero lo prepara emocionalmente, es alguien de mucha confianza del niño. Por eso decimos que el 90% de los abusos sexuales ocurre dentro del ámbito intrafamiliar. Son ciudadanos comunes, son padres, son esposos, son pastores, son curas, son profesores. Estoy hablando en masculino, pero se estima que un 10% también pueden ser mujeres abusadoras. Pero son personas que nadie sospecha, que incluso muchas veces la propia esposa dice, esto es imposible que pase, no puede ser él, pero sin embargo sí, pasa. No se lo considera un enfermo, no es una persona enferma, es una persona que sabe bien y es bien consciente de sus actos. Es una persona que sabe lo que está haciendo y sabe que está cometiendo un delito. Por eso tiene el niño tan amenazado, ¿no? Y lo amenaza y lo amenaza y lo hace sentir cool. No, muchas veces sí amenaza directamente, ¿no? Pero muchas veces lo hacen sentir culpable. Mira, no cuentes porque nos van a separar, porque yo me voy a tener que ir de casa, o cosas que hacen sentir culpable al niño para que el niño no cuente lo que está sucediendo. Está privado de todo asco, de toda vergüenza, de todo arrepentimiento. Es igual a un psicópata. Aunque no es un enfermo mental, es alguien bien consciente de sus actos. Y mayormente son reincidentes, no es que abusan una sola vez. Vuelven a hacerlo, porque ya esa perversión está instalada en su mente. Y como papás, ¿cómo podemos detectar si un niño es víctima de abuso? Tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, que si ha sido abusado, y no físicamente, no vamos a encontrar marcas en su cuerpito. Pero si ha sido abusado físicamente, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, posiblemente su ropa interior aparezca manchada o rota, puede tener sangrado o lesiones en la zona genital, anal, picazón, reiteradas infecciones urinarias.
hallazgo de objetos pequeños en el ano o en la vagina, embarazo temprano, el niño o la niña entre los 9 y 14 años aparece embarazada y no sabemos cómo, entonces obviamente ha sido abusado, dificultad para caminar, para sentarse, incontinencia de materia fecal, que se llama encopresis, enfermedad de transmisión sexual y que no es por nacimiento. Hay ciertas cosas que aparecen de repente, son inexplicables. Bueno, es muy posible que nuestra hija sea abusada. Indicadores de comportamiento. Comportamientos hipersexualizados. Demasiado seductor u obsesivo con el sexo. Un niño de 3 o 4 años que tiene una obsesión con el sexo no es natural, no es normal. Hay que estar atentos y ver qué es lo que el nene vio, qué es lo que el nene pasó, cuál es esa conducta, qué es lo que pasó que lo lleve al niño a comportarse así. El nene reproduce en sus juegos lo que ha vivido. Tenía un alumno en un jardín una vez, hace mucho tiempo atrás, entro al salón y este niñito de 3 años había acostado a un compañerito y le quería besar su pene. Entonces, indagando, y ya es como que era una obsesión, ¿no? Lo quería hacer con varios compañeros. Y resulta que este nene quedaba al cuidado de su tío. Su tío era homosexual y vivía con su novio. Y el nene veía estas situaciones de su tío con su novio, estas relaciones que su tío, la mamá no lo sabía. Y el nene reproducía todo lo que estaba viviendo. Tenemos que tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. Bien, seguimos avanzando con la charla. Hay muchos que se han unido y bueno, para los que se han unido, igual ya tenemos 15 minutos para la finalización de esta charla. No habrán escuchado al principio que es una temática fuerte y que preferimos que los niños más chicos no estén presenciando porque son temáticas muy fuertes pero necesarias para aprender. Por eso estamos hablando como corresponde, con términos que corresponden y que son necesarios para poder detectar el abuso sexual infantil, que tiene que ver con abuso desde el poder que ejerce un adulto sobre el niño, no necesariamente un abuso sexual consumado con una relación o algo físico, sino desde todas las áreas. Así que quería repetirlo porque, bueno, se van uniendo, algunos van saliendo, otros van entrando, pero es lo que vamos hablando para que tengan en cuenta. Y simplemente como detalle, si nos ponemos a pensar todo esto que estamos hablando, de alguna manera se está desarrollando en los colegios desde la educación sexual integral que baja desde el gobierno y desde lo que vemos hoy en día. Y si prestamos atención, tiene todo que ver con esto. Y muchas de estas cosas se promueven de alguna manera sobre nuestros niños. Por eso, repito de nuevo, estar atentos, porque la educación sexual que se está promoviendo en los colegios no es una educación sexual en valores sana y saludable, sino es un paso para permitir y legalizar la pedofilia y un montón de atrocidades sexuales. Así que atentos. Bien. Si detectamos que nuestro hijo, nuestra hija, un niño, un alumno ha sido abusado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, primero debemos creerle al niño. Debemos creerle, debemos hacerle saber que él no tiene la culpa. Debemos evitar indagar al niño. Cuando un niño nos cuenta que ha sido abusado, nos cuenta una situación que ha pasado, debemos primero saber que este niño ha roto un montón de barreras, porque su abusador se ha encargado, como hablábamos, de victimizarlo, de culpabilizarlo. Entonces este nene ha vencido la barrera del pudor, de la vergüenza, de sentirse culpable,
de la condenación. Entonces es necesario creerle, no indagarle, no hacerle 2 millones de preguntas o preguntas acusatorias, pero ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? No, en forma natural, poder hablar y decirle, mira, vos no tenés la culpa, acompañarlo con nuestras palabras, aunque como mamás, como docentes nos estemos muriendo por dentro, tengamos ganas de llorar a gritos, no tenemos que hacer sentir mal al niño, porque ya bastante mal se siente, así que tenemos que tragar saliva y en forma normal, natural, hablarle, pero contame, a ver qué pasó. Y no indagarlo con que cuente quién fue, y si este abuso persiste, creo que ya es suficiente. Después no hace falta revictimizar al niño, porque cada vez que lo cuenta, este dolor vuelve a salir a flote, así que no es necesario que el niño lo repita una y otra vez. Contener al niño. Bueno, perdón, cuando decía creerle, es muy importante creerle. He hablado con una joven hace un tiempo atrás. Ella me contaba de cuando era niña había sido abusada por una persona, por un líder de su iglesia, que era muy amado en su comunidad. Y su mamá le contó a su mamá trabajaba y lo dejaba al cuidado de este hombre, un hombre casado con 3 hijos. Muy amoroso con su familia, muy amoroso con sus hijos, con la comunidad, con los miembros de su iglesia. Pero cuando esta niña era dejada en la casa de este hombre abusaba de ella. Y cuando le contó a su mamá no le creyó. Dijo, no puede ser. Y no le creyó. Y lo seguía llevando a la casa de este hombre. Cuando esta chica me lo comentaba, lloraba y decía, a mí no me dolió tanto el abuso, aunque sí le hizo mucho daño, pero lo que más me dolió es que mi mamá no me haya creído. Y sentía mucho odio hacia su mamá, porque su mamá no le había creído. Entonces es muy importante creerle a los niños. Contener al niño, darle seguridad, decirle que es valiente por lo que contó, porque se animó a contarlo, que él no es culpable. Hay que cuidar, hay que contenerlo y hay que evitar todo contacto con el abusador. Una vez que el niño ha confesado, ha contado quién es la persona que lo ha abusado, hay que evitar que este niño vuelva a tener contacto con esta persona, alejarlo lo más posible. Algo atroz que ha pasado hace unas semanas atrás es que se ha dado libertad, prisión domiciliaria a muchos abusadores. Y hemos escuchado casos de abusadores que han vuelto a sus hogares, donde estaban sus víctimas, sus hijos, las personas que había abusado. Donde el caso de una chica que le dieron prisión domiciliaria a este hombre que vivía justamente al lado de su casa y le tenía que volver a ver la cara. Entonces, eso hay que evitarlo. Y si somos docentes, si somos personas que trabajamos con niños y estamos al tanto de una situación, es necesario ponernos urgente en contacto con la familia sana. ¿A qué me refiero con familia sana? Si el abusador es el padre, hablar con la madre, con la abuela, con personas que puedan acompañar a este niño y contenerlo. Y como personas que nos enteramos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Denunciar o silenciar? Debemos denunciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un delito de instancia pública. Hace un tiempo atrás, hace años atrás, era el no te metas porque es algo privado. Es algo privado de la familia. Cuando yo era jovencita, como docente o como maestra de escuelita, supe de muchos abusos y era el no te metas, no lo denuncies porque lo que pasa en la casa queda en la casa. No denuncies porque no va a pasar nada, porque no te van a hacer caso. Y ahora ya no, gracias a Dios, esto se abrió y se hizo delito de instancia pública. Cualquiera puede denunciar. No solo que puede denunciar, sino que tiene la obligación de denunciar. Si no denuncia, y sabiendo que hay un abuso y no denuncia, se convierte en cómplice del delito. Es importante que apenas se sepa, sea denunciada esta persona, ¿no?
ya vos seas un profesional de la salud, ya seas docente, ya seas vecino, seas pariente, lejano, cercano, tenés que denunciar. Y el abuso siempre es abuso, aunque no haya sido violación. Es, ya como decíamos, una simple, que no es simple porque el abuso siempre trae un daño físico o psíquico al niño, pero toqueteo, manoseo, obligar al niño a masturbarse o a tocar las partes partes íntimas de una persona, ya es abuso. Y si nosotros sabemos de esto, tenemos que exponerlo, tenemos que denunciarlo. Así que bueno, es un tema muy movilizante. Yo cada vez que lo hablo me moviliza porque he visto muchos casos y sé que no es algo ajeno, es algo que los papás tenemos que saber y tenemos que estar informados y alertas. Los papás tenemos que ser responsables de enseñarle educación sexual a nuestros niños. Tenemos que ser responsables de armar a nuestros niños. Decíamos la otra vez, no podemos mandar a la guerra a soldados sin armas, sin un casco, sin una protección, porque los estamos mandando directamente al muere. Eso pasa con nuestros niños si los mandamos a este mundo sin las armas, sin la información necesaria, ¿no? Van a ser víctimas fáciles para los abusadores. Así que, ¿es mucha responsabilidad? Sí. ¿Es mucho trabajo? Sí. Pero ¿saben qué? Es preferible prevenir que curar, porque mucha más responsabilidad y mucho más trabajo va a ser después si nuestros niños son abusados, si nuestras hijas quedan embarazadas, si sabemos de esto y no lo denunciamos, nuestra conciencia nos va a perseguir todo el tiempo. Así que es importante tener estas herramientas y poder estar alertas y atentos. Y yo les agradezco muchísimo que hayan estado ahí escuchando. Les pido que lo compartan, porque con estas herramientas, esta información, podemos prevenir a muchos niños, a muchas niñas, a muchas jóvenes, a muchos jóvenes. Así que el Señor les bendiga y les agradezco mucho y estemos atentos. Por favor, oremos. Estamos en plan de guerra y esta guerra es cada vez más fuerte. La ideología de género se quiere meter a toda costa en nuestros hogares, en la mente de nuestros hijos, en la educación, en las escuelas. Así que estemos atentos y alertas. Bien, y como decía al principio, no podemos abarcar muchas áreas o muchas particularidades que no tocamos en esta charla porque son muchas cosas que se pueden hablar, son diferentes las realidades, los casos específicos, muchos tienen tratamientos particulares de acuerdo a cada situación y contexto. Si Dios quiere, haremos otra charla avanzando sobre este tema como una segunda parte, tocando quizá algo más específico o desarrollando lo que quedó afuera de acá, pero que sirva como base para muchas de las cosas, muchas de las situaciones que tengas que empezar a avanzar, a responsabilizarte, a prestar atención en tu contexto, en la escuela, en el club o en los lugares que fuera de la cuarentena solemos estar, hacer o movernos o participar, hacerlo también hacia nuestros hogares, hacia los entornos familiares, hacia los conocidos, que valga esto como para tener herramientas específicas, y sabemos que no hemos abarcado todo y que seguramente en muchos casos específicos hay que tratarlo de manera específica y con un acompañamiento específico, pero que la base esta sea un compromiso de responsabilidad y una toma de decisiones y digas, yo decido educar a mis hijos, yo decido prevenir, yo decido hacer las cosas, y quería terminar con algo, no sé si... No sé. Quería terminar con algo, porque cuando yo digo yo decido, es decir, a la manera de Jesucristo que Él dijo, yo decido venir a la tierra y dar mi vida por ustedes. Yo decido empatizar con ustedes. Yo decido sufrir dolores como lo estás sufriendo vos. Yo decido empatizar a través del dolor. Dice Isaías 53,
3, que Jesús fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Él dijo, yo decido empatizar con tu dolor, con tu quebranto, con tu abuso, con tu dolor profundo en el lugar que estás. Seguramente muchos de ustedes habrán sufrido abusos sexual, no directamente físico, sino psicológico, financiero, o todos los abusos, que son un montón, los vamos a mencionar ahora, que tiene que ver también con los diversos tipos de gente que abusa de poder hacia los más desprotegidos. Pero Jesús dijo, yo decido empatizar y ser una persona, un varón de dolores, de quebrantamiento, experimentado en quebranto, y dijo, yo decido empatizar para que vos te aferres a mí, a alguien que empatizó y sufrió lo que inimaginable, para que vos puedas descansar en él. Y por otro lado, dice Jesús en la palabra del Señor, en los evangelios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando es los que lloran, no es que te entró una basurita en el oído, en el ojo, y te cayó una lágrima. Cuando habla de los que lloran, está hablando de los que realmente tienen un dolor profundo en su alma, en su ser, en sus emociones, y ellos van a recibir consolación. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo obtenerla? Aferrándome con aquel que empatizó con el dolor más profundo que exista en la tierra, que es Jesucristo. Por eso, ¿de qué manera colocar mi dolor en un lugar que realmente sea el lugar donde yo pueda hallar descanso y consolación? Es en Jesucristo, porque Él experimentó de manera empática todo el dolor profundo que pueda recibir una persona. Jesús lloró, fue quebrantado, se murió un amigo cercano, sudó, su sudor y sus lágrimas eran como de sangre, lloró en un montón de oportunidades, sufrió un montón de cosas, porque Él decidió empatizar con tu dolor. Así que ahí tenés el lugar donde recibir consolación, en aquel que empatizó con vos. Así que quería que puedas decir, ¿cómo hallo consolación? Abrazando a aquel que empatizó con tu dolor, porque Él tomó la decisión de hacerlo, así que vos ahora tenés que tomar la decisión de actuar en prevención y abrazar la sanidad en Jesucristo. Que todas estas herramientas te sirvan. Si no conoces a Jesús, te digo, ahí es el lugar donde vas a poder encontrar consolación. Estas herramientas te van a servir a tu vida, familia cristiana o no, y en definitiva, ese dolor que tenés puede encontrar reposo. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Todos los que han estado, son muchos. Ahí tengo el monitor y cuando miro para allá estoy mirando los que están conectados, algunos comentarios. Y si tenés preguntas personales o algo específico, podés enviar un privado a la página y poner un mensaje privado, y nosotros en base a eso ampliaremos las charlas que tenemos los viernes, esta comunicación que tenemos para hablar sobre temas específicos, y ampliaremos un poco de acuerdo a tu necesidad. Dios te bendiga, gracias por estar en esta charla, y te animo a que seas un preventor, una persona que toma decisiones para acompañar a los más pequeños, a los más vulnerables de tu entorno, de tu iglesia, de tu casa, de tu comunidad, del merendero, donde sea que ejerces un trabajo como docente, o mismo en lugares que el Señor te ponga, ahí que puedas ser un preventor y estar atento para acompañar a los más vulnerables de esta tierra, y si lo hiciste por los más pequeños, dice el Señor, lo vas a hacer para Él y por Él. Así que Dios te bendiga, hacemos una oración y terminamos esta charla. Gracias, Padre, por esta charla que hemos tenido, por esta meditación, este momento
de desarrollar esta temática crucial, impactante y que tiene que ver con nuestro contexto actual, que podamos entender grandes verdades para ser concretos en elaborar estrategias de prevención en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a ser concretos en nuestra forma de actuar y que podamos ser, Señor, responsables de cada cosa que tú nos pones en nuestras manos, sí, sean hijos, sean hijos de la congregación, sean lugares de trabajo como docentes o en los entornos que estemos, si los tenemos como responsabilidad, que podamos asumirlas de manera proactiva y que podamos demostrar la capacidad que viene de ti para, Señor, lograr grandes cosas e impactos y rescatar a los niños en lugares que son no saludables y que nosotros podamos ser herramientas para esto. En tu nombre, Jesús. Amén.